Bloque final de Referente Jurídico. El día de hoy hemos realizado un programa especial con motivo de la celebración del 24º aniversario de creación constitucional de la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Y en esta parte voy a tener el placer y el gusto de presentar a doña Carmen Lamela Díaz. Ella es jueza central de instrucción de la Audiencia Nacional de España, a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Bienvenida. Mucho gusto, encantada. El gusto es nuestro. Bueno, la doctora Carmen Lamela ha participado también en las actividades de celebración del aniversario de nuestra institución y ella ha ofrecido una interesantísima conferencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, un tema que en los últimos años ha resultado de mucho interés para los juzpenólogos que han ido girando su atención hacia el campo del derecho penal económico. Vamos a conversar entonces con ella sobre este particular. Doctora, tanto España como también el Perú y casi todos los países de América Latina somos tributarios del sistema de derecho germano-románico. Y el derecho penal de este sistema, dentro del conjunto de los principios que lo ha definido, se encontraba uno que todos lo aprendimos en el pregrado, en la Facultad de Derecho, y era el principio que en latín rezaba societas non potest delinquere, las personas jurídicas no pueden delinquir. Y lamentablemente esto sirvió mucho para que organizaciones legalmente establecidas lamentablemente se convirtieran en el instrumento o el vehículo para generar actividades de naturaleza delictiva. Y claro, como no había responsabilidad de la persona jurídica, entonces esto les venía muy bien y les calzaba como anillo al dedo a estos criminales que se aprovechaban de la constitución de empresas destinadas justamente a la actividad ilícita, con lo cual el derecho penal pues encontraba un obstáculo modernamente para poder investigar, combatir y sancionar de manera eficaz, funcional, estas actividades criminales. Y en estos últimos años entonces se empezó a implementar esta responsabilidad penal de las personas jurídicas. En el Perú no hemos todavía adoptado una figura de esa naturaleza. Creemos de que estamos en ese proceso. Sin embargo, desde que se dio a luz la Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, que en buena cuenta es penal, y que, bueno, si bien se dirige a un solo tipo penal, que es el cohecho activo transnacional, por lo menos ya se abrió una importante ventana que nos abrirá otras posibilidades en el futuro con seguridad en el derecho penal peruano. Ahora bien, en España sí existe responsabilidad penal de las personas jurídicas. La pregunta es, ¿cuáles han sido los fundamentos de política criminal que han sustentado y pesado al legislador o ante el legislador español, el legislador penal español, a la hora de abandonar ese viejo principio de societas non potest delinquere para pasar a esta otra forma completamente diferenciada y no característica del sistema de derecho germano-románico? Bueno, han sido varias las razones. Primeramente, por supuesto, el cumplimiento de las convenciones internacionales. Hay muchas convenciones que nos obligan, pero fundamentalmente se ha visto necesario una regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas para combatir el crimen también organizado, la financiación del terrorismo y una serie de delitos de carácter nacional e internacional que se venían realizando precisamente por lo que usted ha dicho, doctor, porque se amparaban detrás de una persona jurídica. En el Código Penal Español, antes del 2010, se hizo un intento, era una sanción, no eran sanciones, las personas jurídicas no podían delinquir, se establecían determinadas medidas accesorias que podían dar incluso lugar a la disolución de la sociedad, pero no se había combatido especialmente esta figura. Entonces el legislador, ya a partir de 2010, es cuando decidió introducir esta modalidad dentro del Código Penal Español. ¿Qué pasó entre el 2010 y el 2015, que se ha producido la reforma otra vez de esta figura? Se quiso perfeccionar
aquella inicial regulación que se había hecho. Se había discutido tanto a nivel doctrinal como jurisprudencial si se trataba de una responsabilidad vicarial o por el hecho ajeno, es decir, por el defecto organizativo. Y lo que ha hecho la última reforma es, aparte de dejar ya claro, ya en el mismo preámbulo de la ley, así se dice que es una responsabilidad por un defecto organizativo, se han incluso regulado ya los programas de cumplimiento y una serie de causas y motivos que pueden eximir o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sí. Esto es importante destacarlo porque en realidad al enfrentar los estados estas modalidades de la modernidad, podríamos decir, del crimen, tiene que responder de una manera eficaz, eficiente, ciertamente, pero no solamente para procesar los casos ex post de la comisión del delito, sino la idea es intervenir antes de la comisión del delito, de manera tal entonces que el derecho penal tienda a generarse en un instrumento de prevención. Y eso es lo que sucede precisamente con el tema de la implementación de los programas de cumplimiento, el compliance, ¿verdad? Estos programas no solamente se regulan o se establecen para que las empresas o que las sociedades adopten estos programas sin más a nivel de prevención, sino para instaurar una cultura de cumplimiento dentro de la sociedad, sin necesidad ya de focalizarlo en la comisión o no del delito, sino crear una cultura ética que permita una actividad legal y controlada dentro de la sociedad. No solamente de cara al aspecto interno de la sociedad, sino en la relación con terceros agentes, como pueden ser proveedores, clientes, los propios empleados, que haya una cultura de cumplimiento y una cultura de que las cosas tienen que funcionar de forma lícita y controlada. No solamente se trata de hacer unos programas de cumplimiento para evitar una responsabilidad en caso de que se cometiese un delito dentro de la empresa. Y también de hacer ver que no siempre es lo más barato el hacer un programa de cumplimiento o el tener que pagar a los abogados después cuando se comete el delito. Es más barato invertir en esos programas de cumplimiento, pero bien establecidos, no solamente como una fachada para eximirme de responsabilidad en caso de que se produzca el hecho dentro de la sociedad. Sí, no tendría que ser en consecuencia una especie de accesorio cosmético, ¿no? Para alguien poder argumentar y decir, yo tengo mi programa de cumplimiento, pero y ya está, y ya se acabó, y luego no hay ningún otro problema, ¿no? Pero la discusión quizás radique en el tema de cómo es que la prevención de una fuente tan grande del delito que es el crimen organizado se ejecute a través de la inserción de concepciones éticas, porque el compliance es eso, o el trasfondo del compliance es lo que usted ha señalado, la inserción de una cultura ética dentro de la empresa. A mí me gustaría saber, y creo que a todos los que nos están viendo en este momento a través de la pantalla, ¿cuán efectiva resulta entonces esta forma de prevenir el crimen organizado en España a partir de la experiencia que tienen ustedes? Es decir, ¿ha frenado realmente el crimen organizado que se escudaba en la existencia de personas jurídicas? ¿Hay una unidad de medida que nos permita saber cuál es el porcentaje con el cual se ha reducido o se ha frenado el crimen organizado? Tengan en cuenta que esta ley es muy reciente, incluso a nivel doctrinal y jurisprudencial los criterios se han ido asentando a lo largo de estos años. Yo ahora no te cuento con estadísticas, pero lo que es evidente es que una buena lucha contra el crimen organizado tiene que ser una lucha también contra aquellas personas físicas o jurídicas que lo cometen. Si no se persiguiese la responsabilidad, o sea, las personas jurídicas penalmente, sería muy fácil cambiar a la persona física que ha cometido el delito dentro de esa sociedad, se cambia por otra persona y el delito o la sociedad sigue delinquiendo de la misma forma. Es la forma de erradicar o intentar erradicar de raíz
ese foco de actividad delictiva. ¿Quién nombra, de acuerdo a la ley española, al Officer Compliance? El Oficial de Cumplimiento. Es una persona nombrada o contratada dentro de la sociedad. Por el directorio de la Por de la el sociedad. Consejo de Administración o por el órgano de dirección de la sociedad. Vale, pero ¿tiene algún tipo de certificación el Officer Compliance? Porque, a ver, yo me imagino, me voy a poner en condición de abogado del diablo. ¿Qué me garantiza a mi Estado de que la organización que tiene una persona jurídica y que probablemente tenga esa persona jurídica para delinquir, nombre a quien va a ser su contralor y que va a responder precisamente a sus intereses? Hombre, estamos partiendo del hecho de sociedades que en principio se han creado de forma lícita. Las sociedades pantallas estarían fuera de todo esto. Una sociedad pantalla carece de organización y No, pero ¿cómo diferenciamos una organización, una persona jurídica pantalla de una persona jurídica? Una persona jurídica legal es la que actúa en el mercado o en la actividad empresarial de forma legal. Lo que pasa es que dentro de esa sociedad, en un determinado momento, se genera una actividad de carácter ilícito, pero esa sociedad no ha sido creada para delinquir, esa sociedad ha sido creada para un objeto lícito. Claro, ese es el punto, porque imagínese, Odebrecht es una empresa que tiene, me parece que 30 o 40 años de existencia. Dudo mucho de que el abuelo Odebrecht haya fundado esa empresa para delinquir. Fue el nieto el que ya empezó a darle ese giro. Pero, y Odebrecht tenía su oficial de cumplimiento, nombrado por su directorio, que no funcionó porque, claro, fue designado por ellos para cumplir esos fines, porque como lo señalaba el doctor José de la Mata, estas organizaciones criminales cuentan con sus departamentos especializados, inclusive hasta para pagar tributos, es decir, la corrupción paga tributos, el crimen organizado paga tributos y todo esto le da un velo de legalidad, ¿no?, que hace bastante complejo y difícil poder identificar las actividades ilícitas dentro de esa empresa. Entonces, mi pregunta por eso es, en condición de abogado del diablo, ¿cuánta certeza podemos tener de que si el oficial de cumplimiento es nombrado por el directorio o el consejo de administración de la persona jurídica, vaya a cumplir realmente los fines para los cuales está siendo nombrado, si no hay una intervención del Estado que certifique con una especie de ISO quiénes son las personas que sí tienen esa calidad para cumplir esa misión? Pero es que es muy difícil certificar qué personas y con qué calidad pueden cumplir una misión, porque esas personas que hoy pueden ser legales, mañana pueden no serlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en este caso en concreto, pues que será tanto el Officer Compliance como la persona jurídica responsables. Esa persona jurídica tendrá unas sanciones y unas responsabilidades que tendrá que afrontar, porque es uno de estos casos en los que los Compliance Programs no se han implementado o no se han implementado bien, han fallado. Y ese es precisamente, en este caso, esta persona jurídica no merece ninguna protección ni ninguna exención de responsabilidad. Es la forma de hacer que la actividad delictiva creada a través de esta sociedad desaparezca. Si no, sería muy fácil castigar a estas personas o a estos responsables de la sociedad. Los pequeños accionistas se verían perjudicados y la sociedad mañana seguiría haciendo con otras personas, con otros nombres, la misma actividad delictiva. Sí, efectivamente. Bueno, y usted como juez de instrucción en el modelo procesal penal que todavía existe en España, que es una suerte de mixtura del inquisitivo, con la ley del enjuiciamiento criminal del siglo XIX, de fines del siglo XIX, ¿ha conocido ya algún caso en el que se procese a personas jurídicas por delitos de crimen organizado? De crimen organizado en concreto yo no he tenido casos. Sí he tenido casos de sociedades que ejerciendo actividades lícitas desarrollan una actividad ilícita. Se da mucho, por ejemplo, en la contratación internacional, la corrupción en las transacciones internacionales, en el pago de mordidas para la consecución de un contrato internacional. Ese tipo de casos son los que yo ya he conocido dentro de la Audiencia Nacional. Pero en condición de instructora. En condición de instructora. Investigación, en otras palabras. Bueno, y bajo la experiencia suya, ¿cuál sería la recomendación para nuestros jueces de garantías que prácticamente cumplen la misión, no de instrucción, pero que son los que van a recibir pues, la misión de controlar la investigación del fiscal? En actividad que deben desarrollar de cara
al procesamiento posterior de la comisión de delitos de esta naturaleza. ¿Cuál sería su mayor recomendación para los colegas peruanos? Pues la verdad, habría que ir al caso concreto, pero en definitiva se trata de tener muy claro, porque además hay que actuar de forma cauta, porque también podemos estar perjudicando a una sociedad que, si finalmente esa sociedad no va a haber responsabilidad, hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado también con la noticia o la trascendencia mediática que se vaya a dar, porque se puede destruir una sociedad sin necesidad. Y habrá que examinar muy detenidamente no solamente si esta sociedad tiene esos programas de cumplimiento, sino si ha habido una actividad realmente voluntariosa por parte de la sociedad de realizar esos sistemas o cualquier otro tipo de actividad de prevención dentro de la sociedad, precisamente para evitar esos delitos. Muy bien, bueno, el tiempo tirano en la televisión nos ha ganado una vez más y nos quedamos con la miel en la boca. Nos hubiera encantado seguir conversando sobre el tema, pero estoy seguro de que habrán otras oportunidades para tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, de esta manera llegamos a la parte final de Referente Jurídico. En nombre del señor doctor Gonzalo Chávarri Vallejos, presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, fiscal supremo del Ministerio Público además y ya fiscal de la Nación ahora, les agradecemos a todos ustedes por su cordial sintonía y por supuesto nuestra gratitud sempiterna a JNE TV, que nos permite llegar semana a semana hasta vuestras pantallas. Con ustedes será hasta la siguiente emisión de Referente Jurídico. Permiso.